Hola, Dios les bendiga. Continuamos donde nos quedamos. La última vez hablamos sobre el sexto sello. Lo lógico sería comenzar a hablar de lleno en el séptimo sello. Sin embargo, hay un par de visiones que Juan tiene y que describe entre el sexto y el séptimo sello. Una de ellas es la visión de los 144,000 sellados. El texto dice así, capítulo 7, versículo 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bueno, típicamente la figura del viento representa en las escrituras lo que es el juicio de Dios, el juicio de Jehová. Y por ejemplo, ahí puse algunas de las citas bíblicas donde describen esta representación. Dice el versículo 2, y vi también otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ojo aquí, en el versículo anterior se menciona que estos 4 ángeles detenían los vientos, es decir, estaban deteniendo el juicio. Inmediatamente el versículo siguiente nos da la explicación de por qué el juicio se estaba retrasando, por decirlo de alguna manera. El juicio se estaba retrasando porque la intención es que en ese tiempo, entre el sexto y el séptimo sello, donde todavía no se derrama la ira del séptimo sello, ese tiempo donde no hay juicio aún, es utilizado para sellar a estos 144,000 personajes. Dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y esto lo hace este otro ángel que dice el texto que él tenía el sello del Dios vivo. Es decir, él era el encargado de plasmar este sello en los 144,000 elegidos. ¿Ok? Ahora, hay que reconocer que esta cifra de 144,000 es una cifra literal. Son 144,000 personas literales. No representa simbólicamente, alegóricamente una cantidad peculiar, no representa a la iglesia, no representa a ninguna otra figura que pudiéramos alegorizar, sino que son 144,000 personas literales. Ahora bien, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Bueno, en el texto mencionan 12,000 de cada una. Yo ahí puse los textos, pero omití esa parte de los 12,000, que se repite. 12,000 de la tribu de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Iscar, Zabulón, José y Benjamín. Son los mencionados aquí y son 12,000 sellados representantes de cada una de estas tribus. De manera que estos 144,000 sellados son judíos o son de ascendencia judía, hebrea. 12,000 representantes de cada tribu. Dice, el sello los guarda solo de los juicios de Dios, no de la persecución del anticristo. Dice que este sello va en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, y este sello es el nombre de nuestro Dios, el nombre de Dios, y este sello en sus frentes los guarda de los juicios que van a ser derramados sobre el mundo entero. Es decir, el siguiente juicio que viene es el séptimo sello, que implica las 7 trompetas y implica las 7 copas de la ira. De manera que el sello de alguna forma protege, cuida y resguarda a cada uno de estos sellados de no sufrir consecuencias por las calamidades que van a venir sobre la tierra. Y bueno, como aclaración, este no es un versículo bíblico, sino es una aclaración que yo puse extraída de un comentario. Este sello los guarda, según el texto, del juicio
Este sello los guarda del juicio que va a venir sobre la tierra, pero no necesariamente los guarda de las persecuciones que van a ser desatadas por parte del anticristo. De hecho, vamos a ver varios videos más adelante cuando el dragón hace guerra contra la nación de Israel. Persigue también a los 144,000, de manera que ellos no son inmunes a la total persecución del anticristo. Sí van a ser afectados, pero sí son, digamos, inmunes a todos los juicios derramados por Dios. Estos 144,000 personajes son los que van a predicar la palabra del Señor y van a proclamar a Cristo Jesús, van a proclamar el Evangelio de gracia a todas las personas de la tierra. Ahora bien, la siguiente visión que tiene Juan es respecto a los redimidos de la gran tribulación. Así es, va a haber redimidos en la gran tribulación, va a haber gente salva durante la gran tribulación. Dice el versículo 9, dice, después de esto, ¿qué quiere decir? Después de la visión anterior de los 144,000, Juan tiene esta otra visión, que es la de los redimidos. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta es una visión que Juan tiene de todos los redimidos de la gran tribulación. No quiere decir que va a ser sencillo. De hecho, todos los redimidos de la gran tribulación son exhortados, en versículos más adelante lo vamos a examinar, a entregar sus vidas, a morir, a no ser sellados, a ser perseguidos por el anticristo, a sufrir diferentes calamidades, pero sí va a haber un remanente salvo, porque Dios siempre guarda un remanente, y la misión de los 144,000 de aquí es precisamente predicar para que haya convertidos. Ahora bien, estos convertidos no son iglesia, no funciona la mecánica de la misma manera en la que funciona en nuestros días, que somos iglesia. Ellos no son considerados iglesia, más bien son llamados santos o redimidos por el Cordero. Y dice que estos redimidos, que por cierto al final la gran mayoría muere, perseguidos y martirizados por el anticristo, son vestidos de ropas blancas y tienen palmas en las manos y están delante del Cordero, en la presencia del Cordero. Es decir, los ve Juan en un estatus de victoria ya cuando vencieron, y los ve con ropas blancas, es decir, santificados, limpiados, y los ve con palmas en las manos, que es un símbolo de festejo y de honor para Cristo, similar a las enramadas que hicieron en la entrada triunfal cuando Cristo llega a Jerusalén, que tomaron ramas y con ellas alabaron y adoraron a Cristo. De manera que esta es la visión que tiene Juan respecto a los redimidos. Y dice el versículo 10, y clamaban a gran voz los redimidos, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y a todos los ángeles que están en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Recuerdan la escena de la adoración celestial, donde estaban los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y estaba Dios Padre y estaba el Cordero, y se hizo una adoración hacia el que está en el trono y al Cordero, de parte de todos los seres angelicales? Bueno, en la visión que tiene Juan, es una visión concluida toda la tribulación, y ve en esta visión a los redimidos que se unen a esta adoración celestial, y ahora ellos, los redimidos, hacen esta oración o este clamor: la salvación pertenece a nuestro Dios. Es decir, reconocen que la salvación o la redención que poseen pertenecen
a Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Vuelvo a hacer el énfasis en que se menciona a Dios Padre y a Dios Hijo en la adoración, es decir, en una calidad de igual dignidad. Entonces, esto es un argumento a favor de la deidad de Cristo, de la dignidad divina de Cristo. Y menciona que todos los ángeles, todos los ancianos, los 4 seres vivientes, todos se postran delante del Señor, delante del trono y adoran a Dios y dicen así: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por todos los siglos de los siglos. Cada una de estas bendiciones, bueno, cada uno de estos aspectos hace énfasis en un reconocimiento que se le hace a Dios. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, etcétera, 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 hablan de quién es Dios y de los beneficios que ha derramado sobre la humanidad. Y este es el cántico que hacen los redimidos de la gran tribulación. Por eso, por esto están delante del trono de Dios y le servían de día y de noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hago énfasis en la frase y le servían de día y de noche, es decir, estos redimidos de la gran tribulación al momento de llegar al lugar celestial no estaban en una forma pasiva sin hacer nada, o solo reposando, o solo contemplando a Dios, sino que dice el texto que les servían de día y de noche. Y hago énfasis en que les servían de día y de noche porque Dios tiene reservado en el cielo, tiene reservado en su presencia un puesto de servicio, honrando la fidelidad de aquellos que le sirven en la tierra. Es decir, él tiene preparado servicio donde nosotros podemos servirle, derramar nuestra vida también, incluso en la vida eterna, ponernos a disposición de Él. Y eso viene siendo una recompensa, porque que nos tenga por dignos de servirle, que nos tenga por dignos de servirle en el ministerio y que nos tenga por dignos de servirle en el cielo, es una honra de la que al menos promete Dios para los redimidos de la gran tribulación. Supongo que esa experiencia se puede extrapolar para todos nosotros también, que vamos a tener un lugar de servicio para Dios allá en la eternidad. Y dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno. Resalté estas palabras por la cuestión de los sufrimientos que van a sufrir estos redimidos en la gran tribulación. Muchos de ellos van a tener que escapar al desierto. En algunos casos, de hecho, dice en algún texto: huyan al desierto, huyan al desierto. ¿Por qué? Porque muy seguramente ese va a ser el lugar en el que ellos van a encontrar una especie de refugio del anticristo. Y en ese desierto van a pasar hambre, van a pasar sed, van a pasar calor y van a experimentar la resolana del sol del desierto. Y muchos de estos sufrimientos incluso causaron o van a causar muerte en algunos de estos redimidos. Pero esta clase de sufrimiento menciona aquí el texto, dice: ya no tendrán estos sufrimientos. Implica que Dios de alguna forma va a consolar. Dios de alguna forma va a restaurar y va a consolar a todos aquellos que sufrieron durante este periodo. Y dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Es decir, estos pequeños de la tribulación que le creyeron en la tribulación y que experimentaron los sufrimientos, el hambre, la sed, la persecución, el calor, el sol agotador, dice, promete aquí el Señor que Él los consolará, que Él quitará toda lágrima derramada y que Él
sanará esas heridas y que Él los pastoreará y les guiará a fuentes de agua viva, es decir, a la vida eterna. Entonces es una promesa preciosa para todos aquellos que van a llegar a gozar de la salvación dentro de la tribulación, que es un periodo realmente crudo y doloroso, y no es para la iglesia. Hago énfasis en eso, no es para la iglesia. El séptimo sello, ahora sí vamos a entrar de lleno en el séptimo sello. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esto es impresionante. Después de toda la algarabía que escuchamos en el capítulo 4, el capítulo 5, en la escena de la adoración celestial, donde los 4 seres vivientes adoran, donde los 24 ancianos adoran, donde los ángeles, millares de ángeles adoran, donde se genera un cántico espontáneo, nuevo y original. Después de esta visión dice que en el séptimo sello, cuando se abre el séptimo sello, ocurre un silencio sepulcral por media hora. Media hora en la que el cielo hizo silencio. Ni ancianos ni seres vivientes hablaban, ni ángeles emitían gritos o cánticos de adoración. Incluso ni siquiera se emiten truenos o rayos provenientes del trono de Dios. Un silencio total. Ahora bien, hay distintas teorías respecto a el porqué de este silencio. Hay unos que dicen que tiene que ver con una precaución del cielo para escuchar el clamor de los redimidos en la tierra, de aquellos que claman por justicia, que claman para que Dios los saque de esa situación, que no es muy clara hermenéuticamente hablando, ni es muy adecuada teológicamente hablando. Hay otra postura que habla acerca de descansar de parte de Dios, de una especie de descanso de parte de Dios, de las esferas celestes, como descansar de la obra que habían hecho y prepararse para la obra que iban a continuar haciendo, que es todavía muy extenuante respecto a las 7 trompetas y a las 7 copas de la ira. Lo más adecuado y lo que yo considero más apropiado para este pasaje, para interpretar el séptimo sello, es que el silencio es más bien una pausa dramática, porque el séptimo sello no es el silencio. El silencio ocurre cuando se abre el sello, pero el silencio no es el sello. El silencio es más bien una especie de pausa dramática, como cuando uno está hablando y quiere hacer énfasis en algo. ¿Me explico? Cuando se hace un breve silencio, es con la intención de resaltar lo grave, lo asombroso o lo increíble de lo siguiente que va a continuar después del silencio. El séptimo sello consiste en el juicio de las 7 trompetas. Las 7 trompetas están contenidas dentro del séptimo sello. Dice en el versículo 2: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Ahora bien, en otro video vamos a explorar lo que son los juicios de las trompetas, pero ubicándonos en tiempo y en espacio. Lo que son los sellos del 1 al 6, de lo que ya hemos hablado, corresponden, como lo vimos, con los versículos de Mateo capítulo 24, lo que corresponde a los principios de dolores o al principio de dolores. Este principio de dolores es la primera parte de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio, donde todavía está este que vemos aquí, esta confirmación del pacto de paz. Todavía no se manifiesta el anticristo totalmente. Todavía no se demanda la abominación desoladora que se menciona en Daniel. Corresponden estos primeros 6 sellos a este principio de dolores,
y a la primera mitad de la gran tribulación. Con el séptimo sello, lo podemos decir aquí viene la gráfica, que el séptimo sello da inicio o arranca la segunda mitad de la gran tribulación. Podemos decir que el séptimo sello es con el que concluye la primera mitad y con el que empieza la segunda mitad, y el juicio de las 7 trompetas abarca la mayoría de la segunda mitad de la gran tribulación. Ya posteriormente las 7 copas de la ira vienen con la venida de Cristo. Entonces esto es para ubicarnos en tiempo y en espacio. Bueno, espero haber sido de mucha bendición. Dios los bendiga y continuamos en el siguiente video hasta la séptima o las 7 trompetas. Hasta la próxima.